Buenas, en sus hogares cerrando la noche, que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, Canal 70, Claro, 26 Altiz, 22 Aster, 46 Telenor para la subregión del nordeste de la República Dominicana, que tiene su epicentro en la provincia Duarte, San Francisco de Macorís. Queremos, como siempre, agradecer los reportes de sintonía que recibimos a través de las plataformas de Canangavisión, de Siempre Comunicaciones.online y de Carivisión.online. Lo propio a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, en X, antiguo Twitter, Instagram, TikTok y nuestra página de Facebook. También a quienes se suscriben, comentan, comparten y le dan me gusta a los contenidos que ponemos a su disposición en el canal de YouTube de Cerrando la Noche. Bueno, me decía Borque que si vi lo que ocurrió en Brasil el pasado miércoles, en el que en dos favelas de esta ciudad de Río de Janeiro ocurrió un enfrentamiento policial con unas bandas que dio como resultado unas 134 personas muertas según los reportes y las confirmaciones de los cadáveres, y que según las informaciones policiales se trataba de unos 70 personas fallecidas en ese enfrentamiento con presuntas bandas. En principio se había dicho que la cantidad de muertos todos corresponden a las famosas bandas. Sin embargo, en la medida que avanza las horas y pasan los días, se va esclareciendo la situación. Algo importante es que el presidente Lula informó que esta situación ocurrió y que el gobierno central no tenía información sobre la operación que se iba a desarrollar, que fue tomada por un gobernador local que coordinó con la policía esta incursión. Y eso no tiene otro calificativo que una calamidad humana. Uno no está en el terreno ni en el lugar de los hechos, pero cuando usted habla de esa cantidad de personas muertas en un enfrentamiento o provocada por un enfrentamiento, cuerpo decapitado, cuerpo totalmente desfigurado, tiene que llamar a la atención y tiene que preocuparse. De hecho, el comisionado de Derechos Humanos se refirió al tema. Pero más allá del lugar donde ocurra, creo que posiblemente haya habido un exceso y un uso desproporcional de las fuerzas, porque hablar de más de 100, casi 140 muertos, parece que todo el que estaba en la calle, en esas zonas, era víctima de este operativo o de este intercambio entre las bandas, porque parece que es innegable que sí hubo un cruce de fuego. Y quizás algunas de las víctimas sean inocentes. Pero yo creo que esto nos está mandando señales
de cómo hay personas que entienden deben resolverse los problemas de naturaleza, como la existencia de grupos armados ilegales al interior de una sociedad. Posiblemente las comparaciones no caben. A lo mejor no es igual que usted se entere de que un ejército cualquiera, a una embarcación cualquiera, o una fuerza naval, a una embarcación cualquiera, le caiga a tiro sin ningún tipo de respuesta. A que usted escuche que para ir a cumplir sentencias de prisión, un contingente se metió a uno o dos barrios y se desató el enfrentamiento. Quizás son situaciones totalmente diferentes, pero a lo mejor el ejemplo que pongo de la embarcación influye en la acción que se hizo en el barrio. ¿Por qué? Porque soy de los que entiende que hace un tiempo en las sociedades, en la humanidad, lo que está en riesgo son los derechos. Y nosotros, de este lado del mundo, en el Caribe, lo estamos observando. Cada vez que por sospecha la presencia naval y militar norteamericana en el Caribe le dispara a una embarcación, mata sus integrantes, porque sospechan que van cargados de drogas, hay una vulneración de derechos. Porque ha de suponerse que lo lógico, lo legal, es interceptar la embarcación, aprender o apresar a los integrantes que no han hecho resistencia y someterlo a la acción de la justicia. ¿Qué pasará mañana? Cuando algunos pecadores que se lanzan a alta mar y a veces cruzan aguas territoriales de otros países sean igualmente reprendidos y asesinados por esas naciones bajo el alegato de que vulneraron su soberanía al penetrar a aguas que corresponden a su territorio? ¿Habrá consecuencias? O también se puede alegar el tema de la violación a la soberanía y de que no se sabía a qué iban esas personas a entrar a aguas territoriales. Eso es lo mismo. Y lo que estamos es en un proceso de imitación. Por ejemplo, el hecho de que nuevamente en Salvador le renovaran el estado de excepción al presidente Nayib Bukele, porque todavía quedan bandas que combatir, eso atenta también contra la libertad de tránsito, porque bajo esa medida de excepción se limitan derechos ciudadanos. Y eso ha sido reiterativo en el mandato del presidente Nayib Bukele. Pero esa vulneración de derechos, que creo, reitero, es lo que está en juego actualmente en la humanidad, se manifiesta de múltiples maneras. El negacionismo sobre el impacto ambiental de la explotación minera. Por ejemplo, el negacionismo sobre el tema del cambio climático. Es decir, hay gente que no cree en la protección de los derechos ambientales.
y se lo quieren llevar por delante, bajo su premisa, sin que ningún elemento de carácter científico, más allá de su creencia, indique que no exista riesgos por parte de acciones humanas que pongan lógicamente y que vulneren los derechos ambientales. O lo que está de moda, aumentar de 8 a 12 horas la jornada de trabajo. Eso altera derechos adquiridos. Y hay una corriente de pensamiento vinculada a los que piensan que no hay problemas con el ambiente y que eso no debemos preocuparnos, que quieren extender el horario de trabajo laboral de 8 a 12 horas diarias. Pero igual quieren buscarle la vuelta al tema de las horas extra. O también andan buscándole la vuelta al tema del pago de las indemnizaciones por despidos injustificados. Todo eso tiene que ver con atentado a los derechos. O lo propio, quienes cuestionan el tema vinculado a los derechos de la mujer y que de manera aviesa quieren equiparar el tema de la igualdad de género con el tema de la igualdad de sexo. Todo el mundo sabe que hombre y mujer son totalmente diferentes y que de lo que se trata es de la lucha por el derecho a la equidad en su función social de hombres y mujeres. Que hombres que desempeñan mismas posiciones que mujeres necesariamente no tengan mayores privilegios. Que se reconozca el esfuerzo, el aporte de la mujer en el proceso de construcción y de los cambios sociales que operan al interior de los diferentes países. Esos temas son de lo que están en juego hoy día, como lo es también el tema de la soberanía, hoy más que nunca, y el tema de la autodeterminación de los pueblos. Porque a todo esto hay quienes se abogan el derecho de poder intervenir y decidir en los asuntos internos de otros países. Y sobre todo, si no comulgan con mi perspectiva política, con mi perspectiva ideológica. Entonces puedo y entiendo que por mi fortaleza, sobre todo militar, tengo el derecho de agredir a esas naciones. La libertad de tránsito se está viendo afectada. Los derechos adquiridos. Hace unos días hablábamos del tema de la jubilación. Usted no puede obligar a nadie a trabajar hasta los 75 años. Tampoco puede prohibirle que si quiere trabajar hasta los 75 o hasta los 80, lo haga. Ahí tiene que haber flexibilidad. Y es verdad que el modelo de pensiones que se está promoviendo y que está establecido en el país, le conviene que la jubilación de la persona sea
lo más lejos posible, porque así va a consumir menos de los aportes que ha hecho, porque su tiempo de vida será más corto. Alguien podrá decir, bueno, es que los 65 años es una edad muy temprana para retirarse. Sí, pero si usted empezó a trabajar a los 18 o a los 20 y se va a los 65, usted tiene 45 años trabajando. Y se supone que el ser humano trabaja para vivir, no vive para trabajar. Y por lo tanto, en esa materia, la flexibilidad debe imponerse. Edad de retiro 65 o edad de retiro 68, no obligatoria. Que el retiro sea un derecho, no un deber. Y que como tal, las personas que se sientan que con 65, que con 70, que con 74 deben seguir trabajando y así lo desean, pues que la ley le permita que lo haga. Lo que no puede haber es una disposición que lo obligue a llegar a los 72 o a los 74 o a los 75. Porque eso sí, sería vulnerable, caramba, al derecho al retiro. La gente tiene derecho a disfrutar, después de un ciclo de trabajo de 45 años, de 30 años o de 50 años, la gente tiene que tener la posibilidad de decidir si continúa trabajando o si sencillamente se va a su casa y deja el trabajo asalariado y decide hacer algunas cosas como independiente, si es que la pensión acumulada no le da para solventar las necesidades que con el tiempo y producto de la edad aumentan. De eso es de lo que se está tratando, lo que hoy vive la humanidad. Que se manifiesta en pequeñas cosas, pero que en definitiva va por todo ese bloque de derechos que le costó sacrificio y esfuerzo a la humanidad conquistar. Dentro de esa lógica, también se escribe la posibilidad de que desaparezcan los sindicatos o los gremios profesionales, porque hay quienes entienden que la relación en el mundo del trabajo sería mejor si no hay una piedrita en el zapato, que efectivamente los gremios que juegan su rol sí tienen que ser una piedra en el zapato, en la relación empleado-empleador, por la propia naturaleza. El que tiene la potestad de decisión es el dueño de los cuartos. Y si no hubieran reglas, y si no existiera un contrapeso, que aquí no existe realmente por las debilidades que ha ido cosechando y acumulando los gremios sindicales, pero que en otros países sí juegan su rol y se convierten en un punto de equilibrio entre el capital financiero y monetario y lo que se llama el capital humano, para que esas relaciones se desarrollen en condiciones favorables para ambas partes. Todo esto está hoy día sobre el tapete, siendo
paulatinamente socavado. Y a veces hasta nos quieren convencer de que es lo mejor. Creo que se están planteándose otros criterios para determinar el salario que debe percibir un trabajador o una trabajadora. Esos elementos de la cotidianidad que hacen parte de ese bloque de derechos económicos, de derechos sociales, de derechos ambientales, están hoy sobre el tapete, y muchos de los gobiernos que hoy están en el poder les gustaría producir modificaciones importantes en esas perspectivas, como el propio hecho de que los estados sean convertidos en modelos únicamente neoliberales, donde toda la cadena de producción, todos los bienes y servicios que el ciudadano requiere, sea administrado, suplido por el sector privado, y reducir al Estado a un mero regulador de cosas, en la que no tenga mecanismo para garantizarle a sus ciudadanos sus derechos como efectivamente le corresponde hacerlo. Vamos a la pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche.